nombre es Kevin Alonay Sánchez Arquera y yo les vengo a explicar lo que sucedió ahora en Colombia. En Colombia, el 15 de abril se radicó una reforma económica. Con esta buscaban salir a flote con los principales gastos que sufrieron con la pandemia del COVID-19. A cabo de esto, ¿verdad? En Colombia existen tres clases sociales. Existe la clase media, ¿verdad? Es la clase que alimenta más que todo al país. La clase alta, la clase de personas que tienen mucho dinero en este país. Y la clase baja. La clase baja más que todo es la que sostiene lo que sería el gobierno, por así decirlo. En este caso, la reforma buscaba aumentar lo que serían bastantes impuestos en muchas de las ramas de que consistía y alimentaba este gobierno. Por ejemplo, querían aumentar lo que serían los impuestos en la canasta básica. Eso quiere decir comida, ¿verdad? Quieren aumentar la gasolina, quieren poner más impuestos sobre la gasolina, quieren ampliar lo que sería bastantes bases de impuestos. En este caso también querían aumentarle al impuesto del IVA. En este caso querían aumentarle a cada persona que ganara más de $663 en Colombia, es decir, menos de 3 salarios mínimos en Colombia, y en Colombia son de $234, tenían que pagar renta. No solo tenían que pagar sus impuestos, sino que tenían aparte pagar renta. Mucha gente no estuvo de acuerdo con esta reforma, ¿verdad? Porque bastantes se quejaron de que muchos impuestos, dado a que la mayoría en Colombia, la clase baja no paga impuestos, es la clase que mantiene el gobierno. Y la clase media es la que paga la mayoría de impuestos y es con la que sale a flote lo que sería el gobierno en sí. La clase alta tiene bastantes estudios, hay muchas personas estudiadas y hay muchas veces lo que sería la forma para tratar de pagar los menos impuestos posibles. En este caso, todo depende más que todo de la clase media. Con esta reforma lo que se buscaba era más que todo salir a flote, pero a la vez estaban hundiendo el país, porque a la vez estaban desapareciendo la clase media y convirtiendo a toda la clase media en clase baja. A partir de esto se crearía una reforma en la cual no solo se destruiría la base económica del país, sino que destruiría una de las clases sociales más importantes para el desarrollo de un país. Aparte de esto, querían cobrar lo que sería IVA y muchos más impuestos a lo que sería la factura de la luz y la factura del gas y la factura de lo que sería el agua, cosas que por el momento estaban absueltas de todo este impuesto. Aparte de esto, querían hacer una reforma y poner impuestos a lo que serían también de los productos como serían internet o productos de electrónica, ¿verdad? Que en Colombia se compra bastante. A raíz de esto se crearon muchos disturbios y muchos problemas se crearon, y a raíz de esto hubo lo que sería la renuncia del cargo que sería de Carrasquilla, que era lo que sería el jefe de Hacienda para ese entonces, presentó su renuncia y con esto el presidente Duque la aceptó. Lo que sería el día 2 de mayo, hace poco, el presidente Duque, según el reconocido noticiero BBC News Mundo, ¿verdad? Es un noticiero muy reconocido. El presidente dijo lo siguiente: le solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto radical por el ministro de Hacienda y tramitar, de manera urgente un proyecto nuevo de fruto de los concesos y así incertidumbre por algún desconocido salir a flote con la economía. Eso lo dijo el presidente Duque, ¿verdad? El día 2 de mayo, haciendo así retirar la reforma que querían implementarle a este gobierno. A raíz de esto, los disturbios no han acabado y solo esperamos que le vaya muy bien a lo que sea nuestra compañera Colombia. Mucha fuerza a los camioneros de Colombia. La reforma tributaria impulsada por el presidente Iván Duque parece ser solo la chispa que encendió la situación actual de Colombia. La reforma tributaria desató una ola de manifestaciones que se han extendido por varios días, esto por el descontento de la población hacia el gobierno de Duque. Recordemos que Colombia atraviesa una crisis sanitaria debido a la pandemia y una crisis económica y social. Pese a que Duque ya retiró la reforma tributaria, las protestas continúan. Los manifestantes alzan su voz debido a la desigualdad social y a la falta de oportunidades en el país. Pese a que la mayoría de protestas han sido pacíficas, también han habido vandalismos contra propiedad pública y privada y violencia en las calles, algo que ha tomado de excusa el gobierno para incrementar las fuerzas policiales. Algo que ha caracterizado a estas jornadas de manifestación han sido los abusos y la represión policial.
Los ciudadanos reportan ataques de la policía hacia manifestantes utilizando armas que tienen balas de verdad. En redes sociales circulan videos explícitos sobre la violencia policial y la situación que se vive en las calles. Videos donde las fuerzas públicas atacan a personas desarmadas. Inclusive han habido muertos en estas manifestaciones. Las protestas hoy se han convertido en un grito de la población debido a enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas públicas. Ahora reclaman un cese en la violencia policial y un cambio social. De acuerdo a un informe conjunto de la ONG Temblores e Indepaz, se denunciaron 47 asesinatos en el marco del paro nacional, desde el 28 de abril al 9 de mayo. De estos casos, 36 presentaron en el Valle de Cauca, 35 en Cali y 1 en Yumbo. En este informe se denuncian que las fuerzas de seguridad y organismos de control no han atendido los llamados de la ciudadanía para evitar ataques de personas armadas contra manifestantes, policías vestidos de civil entre manifestantes y represión de manifestaciones pacíficas. Esto según Amnistía Internacional. La situación actual de Colombia es complicada. El país sufre una crisis social y humanitaria actualmente. Los manifestantes hoy reclaman sus derechos y piden el cese de la violencia y la represión policial. Piden ser escuchados y respetados. Múltiples organismos internacionales como Amnistía Internacional y ONGs como Temblores piden que se respeten los derechos humanos y la libertad de expresión. Esto en el marco de la ola de protestas más grande que ha enfrentado el país. Diferentes organismos como ONU, etcétera, han manifestado su preocupación debido a lo que se encuentra ocurriendo en las calles de Colombia. Vamos a explicar acerca de cómo era el proyecto de la reforma tributaria del gobierno colombiano y los sectores que están en contra de la violentación de los derechos del pueblo colombiano. Para entrar un poquito en contexto, sabemos que el gobierno colombiano había propuesto una reforma impositiva que buscaba recaudar a cerca de 6.300 millones de dólares, que es un equivalente al 2% del PIB. Este proyecto llevaba el nombre de Ley de Solidaridad Sostenible, que fue presentado el 15 de abril ante el Congreso y días más tarde retirado por el Congreso. El presidente Duque dio tiempo de que se tramitara uno nuevo después de explicar que había hablado con líderes de partidos políticos, con la sociedad civil, con líderes del sector empresarial, con gobernadores que habían aportado valiosas ideas, según las palabras del presidente, para lograr incrementar la recaudación sin afectar a la clase media y a los más vulnerables. Ahora, Duque retira la reforma tributaria, el pueblo colombiano sale a manifestarse porque exige más que eso. Los actores que se han hecho presentes en las protestas, como lo son las organizaciones internacionales, como lo es la ONU y la Unión Europea, que están condenando a la represión de la policía y del ejército con los manifestantes, en las formas en que los están tratando por expresarse y por exigir más de los que ellos merecen. La Unión Europea condenó a la violencia de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes en la ciudad de Cali, que es donde se está pasando más martirio. La Unión Europea también condena los actos de violencia que apuntan contra los derechos legítimos de manifestarse, a libertad de unión y de expresión, y es muy importante que respeten los derechos de dicho pueblo. Una organización que se ha visto muy afectada es una organización que fue creada en el contexto de los acuerdos de paz en Colombia en el año 2016 para visibilizar las violencias que se han cometido contra grupos históricamente que han sido maltratados, marginados en Colombia, ya sea como las personas de LGBTI, los jóvenes de riesgos de exclusión social, las personas que usan sustancias psicóticas, personas privadas o que han sido privadas de libertad y habitantes también de la calle. Esta es
la organización Temblores se hace llamar así porque precisamente en su momento el país atravesaba un momento histórico, un gran movimiento de placas tectónicas de transformación del Estado colombiano, más lo que se está viviendo en ese momento. A esto se les ha considerado actor porque es una parte fundamental su participación, no únicamente en esa situación, sino que ha estado activo en las problemáticas anteriores del gobierno colombiano, ya que el exceso a la autoridad no ha sido el único con lo que están viendo ahorita. Ellos ocupan sus informes a medida que recalcan las autoridades pertinentes, ya que buscan un bienestar y el respeto a los derechos humanos. Ellos se describen como una comunidad social. Esta organización está unida debido a un hecho, a compartir un espacio físico, por lo que es una organización que defiende el Estado social de derecho, la Constitución y la garantía de los derechos humanos. La situación que se está dando en Colombia actualmente ha sido muy violenta, por lo que la principal razón de las protestas que se dan adentro del país ha sido por la reforma tributaria, por el presidente Iván Duque, que quería poner en marcha hace algunas semanas atrás, pero sin embargo se agrega la insatisfacción de la población por la brutalidad por parte de la policía para la población de las últimas semanas atrás y el mal empleo de la pandemia del gobierno. En un principio, la gente colombiana pedía al Congreso que no se aprobara y se desintegrara la reforma tributaria del gobierno y se centrara en el salario mínimo de la población. Además de eso, después de varias muertes de personas por disparos, disturbios, pleitos, problemas entre gobierno y población, durante las protestas gubernamentales, los manifestantes solicitan una nueva reforma tributaria para este cuerpo que incluye la desintegración del ESMAD, que son acusados por reprimir a los protestantes. También, entre tanto disturbio y entre tanto problema, hay muchos actores involucrados. Entre ellos están la ONU. La ONU es un actor involucrado porque es una organización creada para garantizar y mantener la paz y seguridad internacional. Es la encargada de fomentar una excelente relación entre naciones para mejorar la calidad de vida de los países. La ONU se hizo presente porque posiblemente ella tiene la solución a dichos disturbios que se dan en el país y trata de solucionar el problema para el bien tanto del pueblo como del gobierno, para tener una sana paz entre ambos y llegar a un acuerdo principal. Otro actor importante es la Unión Europea. La Unión Europea es un actor internacional porque es una de las encargadas de promover la paz, valores, seguridad, bienestar hacia los ciudadanos y ofrece un excelente desarrollo sostenible para la población, también garantizando un excelente apoyo para cualquier situación que esté involucrado el país en cualquier tipo. Bien, antes de proceder al punto número 3 y explicarlo, me gustaría dar una pequeña definición de qué es un régimen internacional. Para ello voy a utilizar la definición del autor Stephen Krasner. Y
Dicha definición nos hace referencia a que los regímenes internacionales son normas, reglas, principios y procedimientos en el que se desarrollan expectativas relacionadas a una actividad. Básicamente, un régimen internacional trata de limitar ciertas acciones que están afectando de una u otra manera a un Estado. Y esa actividad que está afectando de una u otra manera al Estado es velada por los regímenes internacionales para tratar de contrarrestarlos. Como muy bien lo mencionaban mis compañeros, el caso seleccionado es el de Colombia, con lo de la reforma tributaria. Y en esta ocasión voy a hacer mención de dos regímenes, el cual es la ONU y la Amnistía Internacional. Voy a decir cómo es que cada uno de ellos cumple con una pequeña intervención y puede limitar a los actores, que en este caso es el gobierno colombiano, en cuanto a las acciones de la reforma tributaria. Muy bien, en primer lugar tenemos que las Naciones Unidas es un régimen que podría limitar el comportamiento de los actores, en el caso de la reforma tributaria de Colombia, a través de su carta que fue firmada en 1945. En la cual se comprometieron los acuerdos de paz, respetar los derechos y velar por una mejor calidad de vida de las personas. En este caso, la ONU puede limitar que ya no se sigan violando los derechos de los colombianos, ya que los colombianos, al no estar de acuerdo con la reforma tributaria que el gobierno ha decidido implementar, se han ido a manifestaciones y le han dado a la ONU que ejerza, le han dado cierto grado de importancia de que ejerza el cumplimiento de sus derechos, por el hecho de que el mismo gobierno ha dado la autorización a sus militares de que hagan uso de la fuerza, pero los militares no han hecho uso de la fuerza correctamente. Esto se puede reflejar porque han habido homicidios y violaciones. Entonces, la ONU trata de contrarrestar eso y trata de limitarlo de una u otra manera, pero ahora bien, viene lo importante, la ONU no puede eliminar la reforma tributaria, porque Colombia es un estado soberano y la reforma ha sido propuesta por miembros del gobierno y la asamblea siempre prevalecerá, porque Colombia es como lo repito nuevamente, es un estado soberano. Por ende, la ONU no puede hacer mayor cosa que se respeten los derechos, que en este caso son los derechos del pueblo que ya he mencionado anteriormente, los que se están violando, y que está haciendo uso de las leyes para que se respeten los derechos. Hace un llamado a los actores, que en este caso son los miembros del gobierno, no solo el presidente, sino que son los mismos miembros del gobierno los que están detrás de la reforma, para que se respeten de una u otra manera los derechos. Bien, como segundo régimen tenemos la Amnistía Internacional, la cual está velando igualmente por los derechos, que se cumplan los derechos y que no se violenten, porque con las manifestaciones se han estado violentando los derechos, como ya lo he mencionado anteriormente. Ahora bien, tenemos el caso en que Colombia, al estar en Sudamérica, sus aliados son los estados que forman parte de UNASUR. Ellos podrían crear un régimen especializado para regular la situación que está pasando en Colombia, y lo podrían hacer por medio de un tratado, porque forman una cooperación internacional y puede velarse de la cooperación que tienen para así tratar de regular la reforma. Con ello se puede decir básicamente que se puede regular las desigualdades por las que los colombianos han estado manifestando, las cuales es que la clase media se verá afectada por el pago de impuestos, y el gobierno de Colombia ha cubierto sus espaldas con la reforma, diciendo que la reforma tiene como objetivo principal eliminar la pobreza y ayudar a
a los más afectados, que en este caso es el nivel pobre de Colombia, pero los afectados son el nivel medio, y lo que les ha molestado y por el motivo del cual se han ido a hacer manifestaciones en gran parte es porque no han afectado en nada en cuanto a los impuestos a la clase alta. Entonces es ahí donde se viene el motivo del por cual no les parece la reforma. Teniendo un poco ese contexto, en este caso la UNASUR podría crear un régimen especializado, como lo mencioné anteriormente, para regular esta situación. Ellos sí podrían regular. A modo de introducción, para poder afirmar en este punto si en el caso estudiado existe lo que es el balance de poder en el sistema internacional o el caso contrario que es el bandwagoning. Debemos decir que en la historiografía colombiana, con excepción de lo que es la diplomática clásica y las otras escuelas como por ejemplo el marxismo, son casi nulos los estudios enfocados a la historia de las relaciones internacionales que ha tenido el país, por lo que no hay mucho material en el que podamos basarnos para saber cómo sería la posición que este país tomaría. Bueno, en el caso que se está tomando como ejemplo, que es el caso de Colombia, en el que el gobierno nacional del presidente Iván Duque presentó recientemente su nueva propuesta a la reforma fiscal, o también conocida como la Ley de Solidaridad Sostenible. Como esto ya se mencionó y explicó en puntos anteriores, vamos a proceder al análisis de saber a qué fenómeno pertenece este ejemplo. Y pues bueno, podemos afirmar que la teoría que se da es la de bandwagoning. Esto se hace presente en el caso de Colombia. En cuanto a esta teoría, se le conoce como unas palabras más simples como la teoría del arrastre, que es al proceso en que los actores deciden alinearse a una fuente de peligro o amenaza. Pues bueno, como sabemos, Suramérica está unida por la Unión de Naciones Suramericanas, o mejor conocida por sus siglas como UNASUR. Es decir, que hasta este punto sí se tenía el comportamiento de balancing, ya que esto es una alianza que se ha dado entre los países de Suramérica. Esto nos lleva a la siguiente pregunta, pero si esto es así, ¿por qué es que se ha dado el fenómeno de bandwagoning? Bueno, en palabras simples podemos deducir que los actores de UNASUR, en este caso podríamos decir que son sus aliados, han tomado la posición opuesta del bandwagoning, que es cuando un estado declina su posición y propiciará que sus aliados opten por la neutralidad, hablando en el mejor de los casos, que es lo que está sucediendo actualmente en Colombia. Y pues bueno, como sabemos, es uno de los estados de Latinoamérica más fuertes hablando en el área militar. Es muy posible que es por esto que los estados han adoptado esa postura de neutralidad y no intervenir en lo que ha estado pasando dentro del país. Si bien es cierto que Colombia ha tenido durante toda su historia republicana una inclinación peculiar por recurrir a las grandes potencias para solventar las amenazas existentes dentro de su país. Pero bueno, podemos decir que esto es dudoso tanto para la subordinación, que es la parte de Colombia, como la colaboración, que serían las grandes potencias. Esto se debe a la innata ideología imperial. Es decir, que las grandes élites del país preferían acudir a una gran potencia para pedir ayuda a recuperar la estabilidad interna de su país, aun cuando esto es una tarea que le corresponde al gobierno estatal. Si tomamos como base eso, podemos ver que por una parte importante de la comunidad internacional se han denunciado las acciones de Colombia. Como ejemplo de ello está Estados Unidos, uno de sus principales aliados en muchos campos, como podría mencionarse el comercio. Los demócratas, que son la alineación actual del presidente Biden, han reprochado las acciones del gobierno diciendo que esto puede afectar la colaboración entre los países. Por parte de la ONU se ha pedido garantizar el derecho a la libertad de reunión pacífica y a la protesta, demostrando así su oposición.